A pesar de que los costos alrededor de las últimas gráficas que dieron salida en esta generación han dejado una amplia diferencia con respecto a pasadas generaciones, por lo menos ya saldrían al mercado más alternativas que finalmente tocarían una gama media, y desde ello es donde precisamente partiría la incorporación de esa RTX 4070, con un costo algo más asequible para algunos usuarios, y el complemento perfecto para muchas de las construcciones a realizar, y con esto, y la perfecta combinación de la misma con procesadores como el Intel i5 13600K, es desde donde a su vez nos adentraremos en mirar cuáles serían los mejores ensambles a partir de estos dos componentes como base, a través de lo que van a ser tres categorías distintas, enfocadas en una primera parte ante aquellas builds con las mayores reducciones de costo que se pueden conseguir. Una segunda categoría que nos adentraría en la mejor configuración que podemos realizar calidad-precio, y una última categoría enfocada en sacar el mayor aprovechamiento de esta CPU como GPU dentro de una construcción. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para cada uno de los componentes mencionados en este video, a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate. Aspectos a considerar. Antes de comenzar con cada uno de esos ensambles a partir de estos dos componentes, te voy a dar algunas recomendaciones, sobre todo para que las tengas en cuenta si decides escoger componentes no mencionados durante el video, o si es que decides variar entre los mismos. Ya sea desde aspectos como la compatibilidad, sobre todo ante procesador, donde tendrás que tener en cuenta que esta presente generación sería compatible con la serie 600 y 700 en chipset, pero dentro de esa serie 600 con H610, B660, H670 y Z690 tendrías que actualizar la BIOS para hacer uso de esa nueva generación de procesadores, para lo cual lo más conveniente es buscar placas con utilidad Flash BIOS para realizar esta actualización sin contar con un procesador de la 12ª generación. Tienes un video en el canal detallando la utilización de esta utilidad si es que tienes alguna duda sobre lo mismo. La ventaja de dar el paso hacia esos chips de la serie 700 sería precisamente el que no tendremos que actualizar la BIOS, puesto que ya viene con la misma actualizada de fábrica, además de que en adición también añade un aumento de esas frecuencias para DDR5. Y justo en relación a esto, precisamente ten en cuenta que se nos va a ofrecer soporte para DDR5 o DDR4 a través de modelos distintos, dependiendo de si queremos dar dicho salto, lo cual realmente te lo dejo ante tu decisión y dependiendo tanto de tu presupuesto como los recursos que tengas. Siguiendo relación a esa CPU, la misma no nos va a proporcionar disipación, por lo que tendremos que añadir esa a nuestro presupuesto, y en este caso, siendo de lo más conveniente pasar hacia refrigeraciones líquidas. Aunque sin embargo la utilización de refrigeraciones por aire no debería inducir a ningún problema siempre y cuando sean de calidad. Por parte de su gráfica y en relación a la fuente de alimentación, lo recomendado oficialmente por Nvidia partiría en los 650 watts, que ante un consumo de 200 watts para la GPU más otros 181 watts del procesador, pues evidentemente esas fuentes de 650 watts se le ajustarían bien a los requisitos de esos componentes, y a su vez es lo que también recomendaría de mi parte como mínimo para una construcción de estas. En cuanto a dar el paso hacia una fuente ATX 3.0, ten en cuenta que tendrás como beneficio una mejor eficiencia y sobre todo mayor resguardo en los picos de energía que se puedan presentar, así como las reducciones en cuanto al uso de conectores. Sin embargo, también pueden ser productos más costosos al ser más recientes. Además de ello, no todas las GPUs de esta serie necesitarían de fuentes ATX 3.0, puesto que dependiendo del modelo, dicho conector sería sustituido por el tradicional de 8 pines, así que normalmente aquellas versiones OC o de mayor gama serían las que darían paso al conector PCI Express 5.0. Pero aún con ello, en ninguno de los casos es algo estrictamente necesario el pasar hacia una fuente ATX 3.0, ya que aún ante aquellas gráficas que sí cambian de conector hacia el de PCI Express 5.0, se va a proveer adaptadores para hacer uso de estas GPUs con conectores de 8 pines tradicionales. Así que cualquiera de las dos alternativas es recomendable, siempre y cuando sean buenas fuentes y cumplan con las exigencias en el wattaje mencionadas. Más allá de ello y por lo menos en compatibilidad tampoco hay mucho que debamos tener en cuenta, probablemente el formato de las placas y hasta el propio tamaño de los ventiladores y radiadores sea de lo único adicional a tener presente, y para lo cual en el canal encontrarás videos más detallados sobre compatibilidad, así como en los comentarios y en mi canal de Twitch también te estaré respondiendo a algunas de tus preguntas. Finalmente, como mención, esos precios mostrados entre componentes pueden llegar a variar dependiendo de cuando mires este video, y es ante esto que te recomiendo guardar el enlace en la descripción e ir evaluando los costos entre esos componentes para obtener la mejor oferta disponible. Ensamble económico. Partir de una construcción con precios reducidos ante estos componentes realmente lo vamos a poder conseguir,
Pero ante lo mismo, debemos tener en cuenta que dichas disminuciones en el valor tendrían un impacto en las reducciones de características de cara a su conectividad como diseño. Es ante esto que en primer lugar debes considerar que, por ejemplo, ante una de las piezas más importantes como es la CPU, no vamos a obtener muchas disminuciones, aunque sí que estaría abierta la alternativa de acceder a esas versiones F sin gráficos integrados que nos plantean unas leves reducciones en su precio. Pero justo ante este procesador, y donde sí que podemos empezar a tocar más sus costos, sería por parte de la disipación a utilizar, y para lo cual las opciones más coherentes reduciendo valores vendrían por alternativas por aire, como Noctua U12S en esa versión Redux, hasta lo que sería K500 de Deadcool, ambas similares en cuanto a la eficiencia a obtener y suficientes para dar soporte a esta CPU. Además de ello, y si lo que buscas es aquel paso por refrigeraciones líquidas, se abriría también camino una opción dentro de Deadcool, como va a ser aquella serie Castle, que a pesar de los años continúa con un buen desempeño con procesadores como estos. Aunque claro, ya hablar de la disipación y todo esto sin tocar directamente aspectos vitales como la motherboard a utilizar se quedaría un poco a medias. Por lo cual, aquella placa a la que entraría a recomendar es prácticamente de los líderes en este mercado en relación a sus costos por lo menos, y se trataría de la versión DS3H de Gigabyte, donde tanto para B660 como B760 nos encontraremos con dos placas prácticamente calcadas y adaptadas a los componentes que estemos incluyendo. Con esto precisamente obtenemos un WM.2 en PCI Express 4.0 y con la disipación incluida para una de sus unidades. USB tipos en su backplate, así como un RJ45 de 2,5 GB. Además de ello tendremos la posibilidad de conectividad inalámbrica si es que llega a ser necesario y un URM acorde con un procesador de estos bajo stock. El único cambio es que para B660M DS3H tendríamos que actualizar su BIOS, cual tampoco es el mayor de los problemas teniendo en cuenta que se añade QFlash Plus Button para realizar este proceso. Sin embargo, tan solo es un modelo disponible para dar soporte en DDR4, por lo que si vamos a dar el paso en DDR5, la segunda opción económica que mencionaría se trataría de B760M Aorus Elite, algo más trabajado por diseño, disipación y URM. Además de que con añadidos como USB tipo C para el gabinete y reforzamiento en el PCI Express principal, pero sobre todo el soporte en DDR5 dentro de la misma, que sería de lo más importante. Y precisamente ante ello y dando el paso a la memoria RAM que intentaría incluir, tendremos a su vez varias alternativas. Por un lado, si es que optamos por DDR4, opciones como Vulkan Z de Team Group o Corsair Vegan son un buen complemento por costo. Desde lo mismo partiría con dos módulos en 16 GB en total, así como alrededor de los 3200 MT para la frecuencia a utilizar. Desde la otra parte, y en cuanto a las memorias para DDR5, mencionaría como recomendación a las Fury Best de Keystone, las cuales a su vez irían en esos dos módulos para un total de 16 GB, pero su frecuencia se reuniría en los 5200 MT como un estándar razonable reduciendo sus costos. Evidentemente el uso de distintas memorias es el único cambio que se distancia entre el resto de los componentes en el ensamble, y ya dar el paso por ejemplo a su almacenamiento unificaría las recomendaciones independientes de la decisión que tomes. Con esto, y pues a su vez para cada placa mencionada, el aprovechamiento de esos M.2 que añade sería lo más coherente dentro de estas construcciones, y para lo cual tendríamos unidades como los SN770 de Western Digital para PCI Express 4.0 o los 980 en PCI Express 3.0 de Samsung, que aunque no son las mejores unidades del mercado, puesto que usan caché para aumentar sus frecuencias, sí que son buenas alternativas ante gran parte de las exigencias que podamos presentar. Además de ello, sería bastante coherente el estar acompañando con unidades secundarias por SATA si es que llega a ser necesario. Desde acá prácticamente ya tenemos gran parte de este ensamble, tan solo faltaría aspectos como su gráfica, donde realmente no vamos a obtener muchas disminuciones en su costo. Sí que hay modelos más básicos, por ejemplo a doble fan como Asus Dual, que consigue mejores precios, o inclusive aquellas WindForce de Gigabyte o Ventus de MSI, que también parten de esos costos base para estos productos, pero realmente entre ellas, el modelo más económico a obtener dependerá de la oferta que surja, por lo cual, y bajo mi recomendación, lo mejor es ir evaluando los costos con el tiempo al guardar aquel enlace que proveo en la descripción, donde podrás comparar el valor de estos modelos y obtener la mejor alternativa por costo. En cuanto a la fuente que utilizaremos, ninguno de los modelos por lo menos mencionados tendría conectores para fuentes en PCI Express 5.0, por lo que desde ahí partiremos en que es absurdo acceder hacia ATX 3.0, y aún más si queremos reducir los costos, por lo que fuentes como GF1 a 650 watts de Thermaltake y la MSI MPG a 650 GF son excelentes alternativas para este tipo de ensambles.
Por último, tan solo nos faltaría que el case a incluir, el cual realmente depende bastante del gusto personal para optar por alguna de las alternativas en específico, por lo que sobre todo ten en cuenta el tamaño de esos cooler, puesto que son de perfil alto, ya que el radiador de 240 milímetros si optas por la refrigeración líquida. Como mención te recomendaría Fantech P300A para las refrigeraciones por aire y Antec NX410 si queremos añadir la refrigeración líquida. Siendo así que completaríamos finalmente esta construcción, la cual llegaría a un costo de alrededor de $1.200 a $1.500 dependiendo de las variaciones que demos entre los componentes mencionados, un costo que inclusive se puede llegar a reducir aún más, pero que a su vez nos lleva a más limitaciones en cuanto a las características a incorporar y que desde la base mostrada puede que afecten de más por lo menos pensando a futuro. Ensamble, calidad, precio. Por lo general, aquellas construcciones que más se adaptarían a la mayoría de usuarios vendrían desde esta segunda categoría mostrada, puesto que en ocasiones muy específicas necesitarías de mejoras por encima de la base planteada en este ensamble. Con esto, por ejemplo, ya haríamos paso a otro tipo de placas y chips de mayor gama, a través de los modelos Gaminex para Z690 y Z790. Nuevamente placas similares pero con distintos chipset, ambas con 4M.2 en PCI Express 4.0, disipación para cada uno de estos, USB tipo Sensu Backplate como encabezados internos, además de reforzamiento en el PCI Express principal y URMs con hasta 16 fases para su subcore, que nos abren inclusive el camino a modificaciones NOC, aunque con distintos MOSFET para ese URM dependiendo de la versión que escojas, puesto que si queremos el mejor URM para DDR4 entre esos modelos, la alternativa en Z690 sería el modelo a escoger, mientras que si queremos el mejor URM de estos en DDR5, el modelo apropiado sería Z790 Gaminex. Además de que en este último no tendríamos que actualizar su BIOS, se cuenta con mejores frecuencias para DDR5 y hasta la posibilidad de contar con conectividad inalámbrica, por lo que se complementan entre sí para hacer las mejores alternativas calidad-precio del mercado, y donde precisamente y según el modelo que escojamos, o para DDR5 o para DDR4, se nos desprenderían varias alternativas entre esas memorias a utilizar, pero nuevamente me unificaría con una versión que en este caso sería Delta RGB, la cual encontraremos tanto para DDR4 como DDR5. En ambas situaciones el paso a los 32 GB creo que sería lo más acorde a esta categoría, pero siendo completamente factible el quedarnos en los 16 GB, donde sí que se dan más esos cambios evidentemente es por sus frecuencias. En DDR4 me decantaría por los 3600 megatransfer, mientras que para DDR5 lo óptimo calidad-precio estaría en los 5600 a 6000 megatransfer. Desde acá nuevamente se unificarían los componentes a seleccionar, independientemente de si nos orientamos por DDR5 o DDR4, dando paso por ejemplo a su almacenamiento, con el cual vamos a tener un mejor aprovechamiento de esos M.2 en PCI Express 4.0 y a través de unidades como los 980 Pro de Samsung, desde los que en rara ocasión necesitarías de mejoras por encima de estos, además del complemento ante unidades secundarias que pueden desprender con esos SN770 de Western Digital o los 980 en PCI Express 3.0 de la misma Samsung. Dando paso ya puntualmente a la CPU, una vez más se queda abierta la posibilidad de que podamos optar por esas versiones F sin gráficos integrados de procesador, siendo una decisión más personal, donde sí que cambiaría más los costos es en cuanto a la refrigeración a utilizar, donde el punto focal de estas nos llevaría ante alternativas en refrigeraciones líquidas, pudiendo llevarnos a obtener uno de los mejores rendimientos con las Arctic Liquid Freezer 2 de 240 milímetros, que inclusive son aptas para procesadores de mayor gama, sin embargo no son las que mejor aspecto tendrían, y por lo mismo se desprende una segunda alternativa cercana en rendimiento, como sería la serie LS520 de Deadcool, que añade una estética más acorde con la actualidad. Pero si es que precisamente lo que queremos es declinarnos por opciones en refrigeraciones por aire, aún tendremos bastantes opciones también encabinadas en el mismo valor, a través de modelos como Notebook NH15 hasta AK620 de Deadcool. Con esto tan solo nos faltaría dar paso a la mención de componentes como la gráfica a utilizar, donde las mejoras que pueden venir sobre todo entrarían de la mano del diseño establecido, así como de aquellas ediciones NOC, para lo cual entran a jugar gráficas como la Gaminex Trio de MSI hasta las Trinity de Zotac, donde a su vez obtener la mejor alternativa calidad-precio dependerá de la oferta que surja. Y es de este tipo de modelos es donde también se desprende el uso de fuentes ATX 3.0, ya que añaden ese conector para la energía a PCI Express 5.0, pero como dije al principio, no es algo estrictamente necesario teniendo en cuenta que se añaden adaptadores para esas gráficas, por lo cual la fuente a recomendar subiría hacia los 750 watts, pero con modelos como GF1 de Thermaltake o A750 GF MSI.
Aunque si es que queremos acceder hacia fuentes ATX 3.0, del mismo modo entraría la posibilidad de alternativas como GF3 para Thermaltake o la A750G de MSI. Siendo así que tan solo nos faltaría dar mención al gabinete en el cual estaríamos incorporando cada uno de esos componentes, para lo cual tengo tres opciones de preferencia en este caso, dependiendo de la que mejor se ajuste a tus gustos. Cada una de estas aptas para las refrigeraciones, así como gráficas y demás. Por un lado nos encontraremos con una opción muy completa en todo aspecto, como lo sería la Corsair 4000D, aunque es de un diseño muy básico, algo similar a lo que se percibe con NZXT H5 Flow. Como segunda recomendación, por lo menos si no vamos a optar por refrigeraciones por aire, y finalmente con un diseño en cierta medida más arriesgado, el 110R MSI, con un frontal distintivo a esa competencia mencionada. Cualquiera de estas alternativas aptas, pero dependiente de tu gusto para optar entre estas. Siendo así que llegaríamos a completar esta construcción, la cual nos llevaría alrededor de los $1.500 a $1.800, a partir de un ensamble que en rara ocasión necesitaría de mejoras por encima de lo establecido ante esos componentes, y donde precisamente el requerir de características extra por encima de estas nos llevarían hacia añadidos específicos, los cuales traería la próxima categoría. Ensamble para gama alta. Ante este último ensamble, como mencionaba con anterioridad, tendremos añadidos más específicos a la hora de realizar una construcción, ya sea de mejoras del lado de los diseños o ante la conectividad que sumemos. Es así que por ejemplo ya accedemos ante otro tipo de placas a través de modelos como Z790H, el cual ya nos establece una mejora bastante importante en la conectividad general a incorporar, sobre todo al sumar un quinto M.2 en su configuración, y un URM que inclusive nos llevaría hacia modificaciones en OC con procesadores de gama alta. Aunque si esto no es exactamente lo que buscas, el siguiente paso en esas mejoras probablemente sea Thunderbolt, y para ello tendrías que dar el salto en otra alternativa, desde lo que va a ser Z790 Taichi, una de las mejores placas en relación a su costo en esos topes de gama, y con la cual se añade una base similar a la de Edge, como sería un URM de mayor gama y Thunderbolt para ese backplate. De parte de ambas, evidentemente lo más acertado es inclinarnos por DDR5 y aprovechar inclusive aquellos aumentos en frecuencia desde esos nuevos chipsets, para lo cual partiremos de igual manera sobre los 32 GB como base, pero haríamos el salto en frecuencias desde esos 7200 megatransfer que pueden venir a partir de referencias como Trident Z de G-Skill o las Dominator de Corsair. De la mano pasaríamos a dar mención al almacenamiento, el cual es difícil de mejorar en la actualidad, ya que aquellos 980 Pro mencionados en la anterior categoría plantean un excelente aprovechamiento de PCI Express 4.0, por lo que sí que se puede dar el paso a 990 Pro, que sería lo más coherente, pero tampoco es demasiado relevante la mejora que plantearía. Así que 990 Pro para el almacenamiento principal y 980 Pro para el secundario serían las opciones que constituirían aquel ensamble para la gama alta. Y donde sí que hay una variación más relevante se trataría de la disipación a utilizar, sobre todo por el formato que se llega a emplear. De esta manera entraría en juego esos 360 mm, los cuales pueden entrar tan solo con rendimiento bruto desde la Sartell Liquid Freezer 2 o empezar a tocar poco a poco su estética, con el siguiente paso ante modelos como el ES720 y la continuación a este con pantallas LCD integradas de parte de las Ryujin 2 de 360 mm de Asus. Asimismo, y si lo que queremos es optar por refrigeraciones por aire, encontraremos a su vez NH15 de Noctua, que sigue estando a la altura, así como también se le suma aquella Assassin's 3 de Deadcool como otra de esas alternativas relevantes. Y con esto casi que completamos la mayor parte de la base en esta construcción. El faltante en cuanto a esa gráfica, por ejemplo, no sería un aspecto donde existan muchas variaciones de cara a productos topes de gama, por lo cual casi que se vuelve a tomar en juego esas mismas Trinity de SOTA, que Minestri o MSI, y como incorporación extra tendríamos a las Master de Gigabyte. Desde acá y por lo menos para la categoría en cuestión, sí que la fuente debería ser ATX 3.0, y es de lo mismo aquellas GF3 de Thermaltake o las MSI MPG a 850G se sumarían como buenas incorporaciones para estos componentes en específico. Por último, y del lado de su gabinete, realmente se vuelve el mismo factor de que dependerá bastante del gusto personal en cada usuario, por lo cual mencionaría modelos característicos en la gama alta como Lian Li PC011, además de la Core P6 de Thermaltake, que se adecua a este tipo de construcciones, pero realmente es una decisión bastante personal. Siendo así que llegaríamos a un costo que fácilmente nos llevaría por encima de los $2.100, el cual pues en muchas ocasiones es exagerado, y aún más teniendo en cuenta que ante el cambio de algunas piezas, inclusive se vuelve factible el empezar a acceder ante gráficas o procesadores de mayor gama,
que sí que aporten un mayor rendimiento por el costo asignado. En conclusión, realmente la combinación a partir de un 13600K con aquella RTX 470 empieza a tomar un poco más de coherencia, por lo menos ante aquellos costos que se planteaban antiguamente para las gráficas. No es exactamente los precios de las pasadas generaciones, pero sí que es algo más asequible para muchos usuarios. Y como casi que en cualquier construcción, debemos dar una buena elección del resto de componentes que vayamos a añadir. Y para ello, reconocer aquellas características que en verdad vamos a emplear sería lo más esencial si queremos realizar una buena elección. De esta manera, pues lo aconsejable a una escala general es partir con esa segunda categoría mostrada, y es de lo mismo ir recogiendo componentes de las otras dos categorías, si es que llega a ser necesario, tanto por si queremos reducir los costos, donde a su vez te aconsejaría guardar los enlaces en la descripción para ir obteniendo las mejores ofertas con el tiempo, o por el otro lado, también ir salvando componentes si es que queremos sumar añadidos de parte de una conectividad o estética que nos añadiría esa última categoría, pero bajo el mismo factor, sin excedernos tal vez ante apartados que desde su sustitución inclusive nos planteen la posibilidad de poder acceder en una línea de gráficas como 470 Ti o procesadores de mayor gama que aporten ese rendimiento final, por lo que es más un factor de partir de una buena base que permita mejoras a futuro y no en la suma extra de apartados puntuales que probablemente no le demos implementación. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para cada uno de los componentes enseñados en este video, a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate.